todos. Mi nombre es Amiro Kodayar, soy la directora del Grupo de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, CEAM. Me gustaría primero comenzar dando las gracias, por supuesto, al Club de Encuentro Manuel Broseta y a su presidenta Amparo Matías por esta amable invitación y tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, el cambio climático, sus impactos y sus consecuencias en esta región en la que vivimos, el Mediterráneo. Naciones Unidas define el cambio climático como los cambios a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos, que pueden ser debidos a cambios naturales, como la variación en el ciclo solar, o a la acción del hombre. Los últimos informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, fueron rotundos al respecto. El hombre es el principal responsable del cambio climático. De hecho, desde el siglo XIX, la acción del hombre es el principal motor del cambio climático, principalmente en relación a la quema de combustibles fósiles y a la emisión de gases de efecto invernadero. El cambio climático es un proceso continuo y progresivo que afecta a todas las regiones del mundo, pero lo hace de manera distinta. De hecho, los expertos han identificado el Mediterráneo, después de la Antártida, como la principal región del mundo que sufre los efectos del cambio climático, que es más vulnerable al cambio climático. España, y particularmente el área mediterránea, la costa mediterránea, es el país más vulnerable al cambio climático en Europa. De hecho, el Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que el resto del globo. Y esto, por supuesto, tiene sus consecuencias y sus impactos para las sociedades y para los ecosistemas de la región. Y también, por supuesto, para todos los sectores socioeconómicos prioritarios para nosotros, como pueden ser la salud, la energía, las infraestructuras, la disponibilidad de agua, el turismo e incluso nuestro patrimonio natural y cultural. En las últimas décadas, España ha sufrido un aumento de temperatura progresivo de hasta 1,7 grados, frente a 1,2 medio a nivel global. Este aumento de temperatura afecta a todas las comunidades y municipios de España. Y las proyecciones lo que nos dicen es que este aumento de temperatura va a continuar en el futuro y a mitad de siglo alcanzaremos aproximadamente un aumento superior a 2 grados y a final de siglo, en el peor de los escenarios de emisiones, podríamos alcanzar un aumento de temperatura de 5 grados. También la temperatura del mar Mediterráneo ha aumentado en las últimas décadas. El mar Mediterráneo es considerado por nosotros como el motor de la climatología de la región. Desde 1982 hemos observado un aumento de temperatura de aproximadamente 1,6 grados en nuestros registros, que tiene también implicaciones muy relevantes para el hábitat del Mediterráneo, pero también para la meteorología y las condiciones habitables de las zonas continentales próximas. Las proyecciones muestran que el mar Mediterráneo continuará calentándose, probablemente lo hará hasta alcanzar un aumento de más de 1 grado respecto a la temperatura que tenemos ahora mismo a mitad de siglo y puede alcanzar un aumento superior a los 4 grados a finales de siglo, también en el peor de los escenarios de emisiones. Junto al mar Mediterráneo y el aumento de temperatura que observamos atmosféricamente y en el mar, hay también otros cambios muy importantes y significativos para esta región, como pueden ser, por ejemplo, los cambios en los patrones espaciotemporales de la precipitación. En esta región, la precipitación ha descendido de manera generalizada en las últimas décadas, es decir, cada vez tenemos menos precipitación. Y las proyecciones nos dicen que efectivamente la precipitación continuará disminuyendo en las próximas décadas y a final de siglo probablemente alcanzaremos un descenso de las precipitaciones entre un 15 y un 30% con respecto a la media que observamos en el periodo 1960-1990. Aparte de estos cambios temporales de la precipitación, son muy importantes y significativos para nosotros los cambios espaciales. Un estudio más detallado de la región en la que vivimos, particularmente o por ejemplo la Confederación Hidrográfica Júcar Segura, nos muestran con mucha claridad un claro descenso de las precipitaciones justamente en las cuencas interiores de la región, en las cabeceras de los ríos Júcar y Segura, que alcanzan hasta un 20 o un 30% de descenso, frente a un aumento de las precipitaciones en las zonas más costeras. Por tanto, junto a este aumento de temperatura que vemos tanto atmosférico
como en el mar Mediterráneo, y el cambio en los patrones espaciotemporales de precipitación, hay otra manifestación del cambio climático que nos afecta de manera muy significativa, y es la extremización de los fenómenos extremos. Un claro ejemplo de ello son las olas de calor. En esta región sufrimos las olas de calor cada verano y estamos viendo que cada año nos afectan de manera más temprana, de manera más intensa, de manera más frecuente, duradera y ocupan una mayor zona espacial. Junto a las olas de calor, hay otro fenómeno que asola también el mar, las olas de calor marinas. Son el análogo a las olas de calor terrestres y tienen un impacto muy importante tanto en la flora como en la fauna del mar Mediterráneo, pero también en las zonas continentales próximas, en la meteorología de la región. La precipitación también se extremiza. Por un lado, vemos que cada vez tenemos periodos secos más prolongados, es decir, tenemos más días sin precipitación. Las sequías aumentan en intensidad, aumentan en frecuencia, pero también en aquellas regiones y zonas que están más acostumbradas a sufrir precipitaciones extremas, como es justamente nuestra región en el periodo otoñal, lo que vemos es que las precipitaciones son cada vez más extremas, es decir, ocurren de manera más intensa en periodos más cortos. La principal implicación de esto es claramente un aumento de la probabilidad de inundaciones y, por supuesto, todas las consecuencias catastróficas que ello conlleva para la sociedad. Por tanto, lo que estamos viendo es que España, el futuro de España, es una España cada vez más seca, cada vez más cálida y cada vez sufrirá más fenómenos extremos. Tendremos más olas de calor, tendremos más incendios y tendremos más precipitaciones extremas. El nivel del mar continuará subiendo y la temperatura del mar continuará subiendo por encima de lo que es la media global. Todo esto tendrá impactos negativos para todos los sectores socioeconómicos prioritarios y estratégicos para la región, como son la pesca, la ganadería, la agricultura o el turismo. Muchos de los cambios sufridos son irreversibles, pero tenemos que entender que estamos a tiempo de decidir el futuro, nuestro futuro, en las próximas décadas. Justo hace unos días se emitió el último informe del panel de expertos intergubernamental sobre cambio climático, IPCC. En este informe síntesis me gustaría destacar algunas de las conclusiones más importantes de las que se exponen. Uno de ellos es que esta ventana de acción, esta ventana de oportunidad se está cerrando para tener un futuro sostenible y habitable. Por otro lado, la cooperación entre países, dentro de los propios países y con todos los sectores y grupos vulnerables mediante políticas que coordinen estas acciones es fundamental. Por otro lado, es muy importante combinar acciones de adaptación y mitigación coordinadas que nos permitan hacer frente a las amenazas del cambio climático. Este informe finaliza dejando claro que las acciones y medidas que tomemos a días de hoy van a tener efectos inmediatos, pero también por miles de años en nuestro futuro. Hace unos días, después de más de 2 décadas de negociaciones, la ONU aprobó el Tratado Global de los Océanos, que protege los océanos del mundo en un 30% frente al 1% actual. Es muy importante seguir por este camino, pero hay que ser consciente que el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias por su tiempo.